El paso 2, tipos de grupos. Acá les voy a hablar sobre qué tipos de grupos van a buscar y posteriormente pues a unirse. Entonces, los grupos en Facebook se dividen. Los grupos en Facebook a los que nos vamos a añadir van a ser los grupos que estén en alguna de estas tres categorías. ¿Listo? Solamente son tres. La primera, que es empleo o trabajo. Grupos que en el nombre del grupo pues tenga la palabra empleo o trabajo. ¿Sí? La segunda categoría son los grupos de las nacionalidades, que son grupos que tienen el nombre del gentilicio del país en el nombre del grupo. Sí, venezolanos en, mexicanos en, colombianos en, etcétera. Tercera categoría de grupos que nos interesan son los grupos de clasificados o anuncios. Son grupos de anuncios, venta, compra, pulgas, Craigslist. Sí, acá en Colombia pues son los grupos de compra-venta, los grupos de Mercado Libre, OLX, Cambalaches, etcétera. Son ese tipo de grupos nos sirven. ¿Listo? En Estados Unidos dicen Craigslist o pulgas a lo que nosotros nos referimos como cambalaches. ¿Listo? Y para ellos Craigslist es como decir acá OLX. Esas son las tres categorías. Debemos buscar grupos que se encuentren en esas tres categorías o muy cerca, muy relevante con alguna de esas tres. Las condiciones que debe tener el grupo. Primero, pues que en el nombre del grupo, ¿cierto? Todos los grupos tienen su respectivo nombre. Haga referencia a alguna de esas categorías. Y segundo, que el grupo tenga dentro del nombre la ubicación de donde es el grupo, propiamente. ¿Listo? Entonces el ejemplo sería, digamos, no sé, busca empleo en Arizona. Un grupo que se llame así, buscan empleo en Washington, busca empleo en Madrid, trabajos en Maryland. En el caso de compra-venta serían, digamos, compra y venta Chicago, venta Jalisco, ecuatorianos en Florida. Y en el caso de nacionalidades, serían grupos con el nombre, digamos, puede ser ecuatorianos en Florida, venezolanos en Miami, argentinos en Washington, no sé, mexicanos en Madrid, etcétera, etcétera. La otra condición, el grupo debe tener pues al menos 500 miembros o más, ¿sí? Ya que si es muy pequeño, por ahí con 100 miembros, 200 miembros, 50 miembros, pues es muy poquito y no nos interesa. Grupos que no sirven son los grupos de alguna temática en específico, ¿sí? O grupos de nicho. Como por ejemplo, no sé, fans Real Madrid España, ¿sí? Entonces puede que la ubicación geográfica sí sirve, pero el grupo al ser de una temática en específico no nos va a servir porque si publicamos anuncios relacionados a, no sé, a préstamos o encuestas, trabajos en ese tipo de grupos, pues no cumple con la razón de ser del grupo, ¿sí? Que es fanáticos del Real Madrid en España, ¿cierto? O puede ser, digamos, club de golf o fanáticos al golf, no sé, Florida. Entonces, puede que el grupo sí esté en Florida, pero es de una temática en específico. Y a nosotros llegar y publicar anuncios que no tienen nada que ver con la temática del grupo, pues estaríamos incumpliendo las normas y políticas del grupo y posiblemente seremos reportados o expulsados del grupo. Aparte que los anuncios pues no van a tener ninguna relevancia, ya que la gente que está en ese grupo pues no está interesada en ese tipo de anuncios. Recomendaciones que les doy, busquen grupos pues que no sean tan obvios. Cuando digo no tan obvios me refiero a, a grupos que sean, digamos, no sé, latinos en Estados Unidos, ¿sí? Compra y venta Miami. Son los primeros grupos que le van a salir, pero son grupos que tienen demasiados miembros, son grupos muy grandes y son muy, muy obvios. Entonces, al ser tan obvios, van a haber, van a haber decenas de miles de personas publicando en esos grupos. Adicional, pues hay muchísimos grupos, no solamente en las ciudades principales, sino dentro de los condados, localidades, pueblos, dentro de Estados Unidos o dentro del país que vayan a trabajar. Existen decenas de miles de grupos
Entonces enfóquense en los grupos más profundos, no los que están tan obvios. Más adelante pues vamos a tratar ese tema más a profundidad. ¿Listo? Eso es todo.